Quiero invitarles a orar y después vamos a leer el pasaje de la Biblia. Señor, te damos gracias por esta mañana, tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, por la vida que podemos tener en Él. Gracias, Señor, por tu gracia y tu bondad, tu misericordia, que no merecemos nada, de lo cual hemos cantado en esta mañana y escuchado y hemos recordado en la Santa Cena. Y pedimos, Señor, tu bendición ahora al leer tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos en Romanos capítulo 15, creo, en la serie de prédicas. Así los invito a abrir sus Biblias ahí y leemos los primeros 6 versículos de Romanos capítulo 15. Leo de la Reina Valera. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso el pasaje, no es complicado, no es tan difícil de entenderlo. De hecho, casi todo lo que hay en el pasaje, en esta mañana lo han vivido, lo han experimentado, lo hemos participado de alguna otra manera. Por eso me animé en los últimos días desde que me invitaron a preparar el pasaje para compartir con ustedes en esta mañana. Empieza ahí con la frase así que. El apóstol está llegando ya a una conclusión de lo que había dicho anteriormente y especialmente del capítulo 14. Está llegando ahora para cerrar su argumento, aunque como es siempre con el apóstol Pablo, tiene varias cosas para agregar para ir terminando, ¿no es cierto? Pero fíjense el contexto del capítulo 14 que ya hayan leído, algunos detalles nada más. En el 14:1 dice, recibí el débil en la fe. De esos temas se viene tratando. No juzgando, es un poco la síntesis tanto el débil del fuerte como el fuerte de la persona débil. Dice en el versículo 12 de 14, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno tenemos esa responsabilidad delante del Señor, tanto por lo que creemos como la manera lo ponemos por obra, por nuestras acciones. Versículo 16, el reino de Dios no es comida ni bebida, no son los detalles de la vida que parece que los romanos estaban peleando ahí, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son las cosas fundamentales, los importantes. En el 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ustedes saben, el Nuevo Testamento dice muy poco sobre lo que tendríamos que hacer en nuestras reuniones. Casi no hay referencia, muy poco. En algunos lugares tomamos más bien el modelo de la sinagoga, ¿no? Como lugar de enseñanza, de crecimiento. Pero aquí nos dice explícitamente cómo tendríamos que estar actuando, siguiendo lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. El 14:17 dice, pero el reino de Dios hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A través del Nuevo Testamento, la mayor fuente de gozo
es la obra del Espíritu Santo. De hecho, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y en el 23, para saltar, estoy salpicando nada más del capítulo 14, dice, el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Que si el apóstol Pablo está yendo a las fundamentales, las cosas básicas, y dejamos de pelear tanto los temas, aquí está hablando de comida, no sabemos muy bien, en Corintios es claro con respecto a los ídolos, pero puede ser comida ofrecida a ídolos. Acuérdense, por lo menos en Corinto, que venían leyendo hoy a la mañana, la carnicería era el templo de los ídolos. No había donde más comprar carne. Tenía que ir y comprar la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces ahí el planteo es crítico. ¿Se puede comer carne? No se puede comer carne. ¿Se puede comer solamente verduras? Hoy día quizás no lo enredamos con el tema de los ídolos, pero igual hoy día en muchos elementos de la sociedad hay esa discusión, ¿no? Nosotros vivimos cerca de la Facultad de Medicina en Cava y hay carteles pegados ahí alrededor, ¿no? Las vacas son como nosotros, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a comer? ¿No? Como dice mi hijo, no llegue a la cima del pirámide de comida para comer solamente verduras, ¿no? Pero hay gente que tiene ese planteo, ¿no? Y bueno, ¿qué está diciendo el apóstol? A los débiles, cuidarlos, amarlos. A los que son más fuertes, no dejamos que nos pisoteen nuestra conciencia en libertad, pero, y eso es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy como conclusión. Lo que sí en el 15, ahí tenemos el síntesis. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta es la naturaleza de servicio, de amor, de compromiso con el otro. Pero yo no me di cuenta que estaba tan riesgoso. Estamos. Yo quiero conversar un poco en esta mañana sobre el tema de los valores que representa aquí. Vamos un poco más a fondo. Ustedes saben que los valores que tenemos son las cosas que valoramos por encima de otras cosas. ¿Y cómo se puede distinguir un rango de valores que pretendemos? Básicamente se lo ve en las decisiones que tomamos, la intencionalidad. ¿Qué pensamos, qué decidimos y qué hacemos? Por ejemplo, si tomo el tren de aquí y bajo en Constitución y compro un pancho, ¿qué voy a poner? ¿Ketchup o mostaza? Algunos de ketchup, otros de mostaza. Bueno, déjame, voy a llegar a la mayonesa enseguida, porque no me terminó la ilustración todavía, ¿no? Ahí decidimos entre uno o del otro. Uno podría ser o de arriba o de boca. No voy a pedir manos alzadas, pero me doy cuenta de dónde estoy, ¿no? Entonces, para algunas de estas cosas son obvias. ¿Qué hay para elegir? Eso ya sé. Que tengo como mi valor. Pero las decisiones que tomamos van a reflejar esos valores. Puede ser que llegando a Constitución pongo ketchup, mayonesa y mostaza, ¿no? Depende de los gustos, ¿no? Pero se ven realmente los valores cuando hay solamente dos opciones y uno tiene que optar entre una o el otro. En nuestro pasaje hoy es un poco así. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir nuestra comunidad, nuestros gustos, ¿no? Lo que a mí me agrada, lo que a nosotros nos agrada. Y voy a saltar aquí en la parte de lo otro y contrastarlo con o buscar la gloria de Dios. Porque al fin del día el compromiso con el otro va a mostrar y revelar el compromiso que tengo con el Señor en este pasaje. Pensamos un poco en nuestra comodidad. Es muy fácil que lo que a mí me gusta en forma egoísta, no estoy diciendo de vivir con comodidad, estoy hablando del egoísmo aquí.
El egoísmo, la comodidad, el agrado personal por mi cuenta solamente, es un ídolo adictivo. Una vida agradable podría ser lindo, ¿no? Tener hijos, la foto lindo, lo que fuera, el auto, la moto, las vacaciones en Cancún, no sé cuál es tu sueño, ¿no? De una vida cómoda. Pero aquí el planteo no es tanto lo que tenemos o lo que no tenemos. Aquí va al fondo el tema de nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestros valores. ¿Qué es que nos mueva? ¿Qué es que realmente desde adentro buscamos? ¿Cuál es nuestro sueño en la vida? ¿Y cuál sería el ídolo preferido que nos tienta? Aunque quizás nunca lo logramos, pero ¿dónde va nuestro corazón aún en la imaginación y en los pensamientos? El problema aquí no está en lo que es agradable, el problema está en nosotros, lo que a mí me agrada en forma egoísta. Parte del problema de esa búsqueda egoísta es que cuando tengo algo, ¿qué quiero después? Más. Y cuando tengo eso, ¿qué quiero después? Más todavía. Y lo que tuve no me satisface. Nuestro nieto tiene 6 años y decidió hace unos meses hacer un blog. Tiene un MP3 y descubrió que se puede grabar en su MP3. Entonces grabó, sus papás lo escucharon y dijo, me doy cuenta, es mejor recibir que tener. Es mejor recibir que tener, con 6 años, ¿eh? No sé cómo va a ser cuando es grande. Pero fíjate, cuando llegó un juguete de niño, espectacular, qué lindo, qué bueno, recibí mi camioneta, ¿no? Mi tractorcito, lo que fuera. Y a las 2 horas cuando se rompió, mejor es recibir que tener. Y cuando lo tenemos ya a nuestro gusto, buscamos algo más. Es una droga el egocentrismo. Es algo interminable de lo que desde adentro nos sale. Es una adicción, algo interminable. Pero quiero hacer un par de observaciones antes de avanzar mucho más. Acuérdense, Pablo no está hablando en contra de las comodidades. Yo veo aquí un montón de comodidades, el aire, los ventiladores, los parlantes, la pantalla, sillas por lo menos en el medio cómodos, no sé, acostado, ¿no? Como el Señor ha bendecido con esas comodidades, para poder prestar atención al predicador. No son malos en sí para nada. Y ustedes saben, esa es la postura del apóstol Pablo. En Filipenses 4, 11 al 13 dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, ¿no? Ir a un restaurante en Puerto Madero o comer en la vereda con un hombre que está durmiendo en la calle. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Y en el capítulo 15, van a ver más adelante, ¿no? Como él nos muestra cómo utilizar lo que es agradable. Dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, generosamente, con perdón, en abundancia. Es decir, las cosas, los bienes agradables son para disfrutarlos. Acuérdense, nuestro problema es un problema de corazón, no en lo que tenemos o en lo que no tenemos, ¿no? Suponiendo tener lo básico. Entiendo que estamos viviendo en un momento, pero a algunos aún lo básico les está costando. Entonces, ¿qué nos está enseñando el apóstol aquí en el capítulo 15, versículo 1? Dice, debemos buscar el bien del otro antes de nosotros, sobre todo el bien del débil. Así que los que somos fuertes, ¿no?, que tenemos libertad en cuanto a las cosas, los bienes, los materiales, debemos soportar las flaquezas, la debilidad de conciencia, la preocupación de la persona que es débil. Si sos fuerte,
soportemos las flaquezas de los débiles. Y puede ser toda clase de debilidad, puede ser físico, puede ser emocional, aunque aquí en este contexto está hablando de comida y días especiales que algunos reconocían y otros no tantos. Específicamente está hablando de la persona débil en fe y de una conciencia hipersensible frente a distintas comidas y quizás faltando una comprensión de la verdadera voluntad de Dios todavía. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1 es que estamos en esto juntos. Ahí está el sentido de cuerpo. Esta es la comunidad, esta es la vida de la iglesia. No somos islas que vivimos por lo nuestro y nada más. Eso por definición ya sería un egocentrismo. Y parte del compromiso el uno con el otro es de sacar eso de nosotros, de nuestras motivaciones. Cuando éramos estudiantes, nuestro pastor en la facultad decía, casarse es una crisis, pero tener un primer hijo es mucho más, dice. Porque te desafía el egocentrismo, ¿no? Cuando llegan los pequeños, ahí tienes que empezar a esforzarte, sacrificarte, levantarte a las 4 o 5 de la madrugada, ¿no? Cuando están llorando, cuando están enfermos, y atenderlos. Ahí uno realmente empieza a aprender la lección en lo que es dar algo de sí, y fíjate cómo el Señor nos ha hecho la vida para enseñarnos esa lección. Y así también nos ha dado la iglesia para enseñarnos esa lección, para darnos ese espacio para madurar y para crecer. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí está hablando de lo bueno, la edificación. Lo bueno es un criterio de valor. Aquí no estamos hablando solamente de una preferencia. Mayonesa, mostaza. Aquí estamos hablando de algo bien y algo mal, algo bueno, algo que tiene un fin, que es la edificación. Ahora, no quiero despreciar el tema de mayonesa y ketchup, porque tenemos nuestra preferencia, y qué lindo es cuando alguien se presta atención a nuestras preferencias. Es muy lindo, no da ánimo, no da felicidad. Pero hay cosas mucho más profundas todavía en cuanto a la conciencia de la persona para cuidar su conciencia. Con ese valor de lo bueno, en el versículo 2, buscamos edificar el otro. Son valores, no son simplemente preferencias. Pablo habla, y ahí quiero mirar algunas de las palabras específicas que nos vienen en el resto del pasaje. Pablo habla en 1 Corintios 3, versículo 12, sobre el concepto de edificación. ¿Qué son las decisiones que tomamos reflejando los valores del Evangelio para la edificación? La edificación es una palabra de albañilería, ¿sí? Me salió. De construcción, ¿no? Ese es edificar, construir uno sobre otro. Y es interesante, ¿no es cierto?, que Pedro nos habla de ser ladrillos vivos, piedras vivas, ¿no?, en la construcción, en el edificio que es la iglesia, que es del reino de Dios. Y en Corintios, Pablo está hablando de que somos colaboradores con Dios en la construcción. Literalmente, colaboramos con Dios en edificar el pueblo de Dios, que nos muestra una tarea de una estima increíble, y como muchos han dicho, un privilegio trae responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de edificarnos los unos a los otros en amor, con ese compromiso no egoísta, sino buscando el bien del otro, reconociendo los que son más débiles de conciencia incluso, ¿no? Los que son fuertes, quizás los que tienen más fundamento. Como dice en el pasaje en Corintios, y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca.
¿no? La obra de cada uno se hará manifiesto porque el día lo declarará. En nuestro pasaje aquí, ¿dónde aprendemos de eso? Versículo 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hemos reflexionado, escuchado incluso esta mañana de los vituperios que Jesús sufrió, gracias hermano, ¿no? Ahí en su juicio, en su condena, el abuso, el maltrato y la injusticia. Que un hombre inocente tenga que sufrir eso es terrible. Lo hizo por amor. O la última burla ya en la cruz, donde le echaron en cara, en Mateo 27, 42, por ejemplo, dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Sabe que la burla es el ataque más cruel que existe? Porque no hay respuesta, no hay manera de responder a la burla. Y se burlaban de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Se salvó a otros, ¿cómo no se puede salvar a sí mismo? Poco entendían de que en realidad Él se quedó ahí por su compromiso de amor con nosotros. Solamente en ese juicio podemos entender la profundidad del amor de Dios en el Señor Jesucristo. Y solamente en ese amor en la cruz podemos entender lo terrible del juicio de Dios. Y por eso recordamos en la Santa Cena, ¿no? el eje, la cruz central de nuestra salvación en el Señor Jesucristo, ¿no? Él dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, ¿cuándo fue dicho eso? Los vituperios de los que te vituperaban. Voy a dejar de decirlo, porque ustedes saben que eso, cayeron sobre mí. ¿Cuándo fue dicho eso? Porque el versículo que sigue, 4, dice, por las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Sabe qué? Eso fue escrito 1000 años antes de Jesús. Pues el salmista es una cita tomada directamente del Salmo 69. Y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí, escribió el salmista, ya anticipando al Señor Jesucristo, aunque tenía sentido en su propio contexto, pero ya estaba mirando adelante porque Jesús sabía que hablaba de él. El apóstol Pablo lo entendía de esa forma, ¿no? Él, por el nombre de Dios, por la fama de Dios, por la reputación de Dios, por sujeción a Dios, por obediencia a Dios, por amor a su Padre, sufrió por nosotros. ¡Qué compromiso de servicio no egoísta! Y nos queda el desafío. Así escrito hace tanto tiempo. Qué maravilla que la Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento, ya venían apuntando para que cuando Jesucristo murió en la cruz, no era simplemente la muerte de un inocente, bueno, por lo menos que decía era inocente, porque todos los que son culpados dicen que son inocentes, ¿no? Un inocente en Palestina que murió hace 2000 años. No, la palabra nos ha revelado el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, revelado a través de las Escrituras en la revelación progresiva de nuestro Señor, para que cuando llegamos al Señor Jesucristo lo podemos entender, y esa lección el apóstol Pablo ya está aplicando a los mismos romanos como un ejemplo, nos va a decir que fue escrito para nuestro beneficio. No sé si captan lo que estoy diciendo. Dios desde antes de la fundación del mundo ya venían preparando en la revelación progresiva de Él el conocimiento para llegado nosotros aquí hoy día podemos aprender la lección. Nos tuvo presente en su mente para enseñarnos hoy
desde antes de la fundación del mundo. Eso le resulta significante. Que Dios tuvo presente toda la historia hasta este momento, y por supuesto si la historia sigue, tuvo ya presente, para nuestra enseñanza, para nuestro bien. ¿Y qué dice la segunda mitad del versículo 4? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos esa expectativa del conocer la voluntad de Dios y de poder hacerlo, de poder resistir, ¿no? Esas dos palabras, paciencia y consolación, los quiero comentar. La palabra paciencia no es solamente la capacidad de esperar. La palabra paciencia tiene que ver con fortaleza de carácter que puede resistir, que puede esperar, ¿no? Es una firmeza. Es llamativo cuando Pablo habló de la armadura en Efesios capítulo 6, él dijo, tomando toda la armadura de Dios, ponerse firmes, ¿no? En Efesios capítulo 6. La firmeza es el concepto de paciencia que esa palabra comunica. Y la consolación también es otra palabra interesante. Porque la consolación aquí es la misma palabra que usa del Espíritu Santo, el consolador. Y el concepto de la consolación del Espíritu Santo no es solamente que nos toca el hombro cuando estamos un poco tristes, ¿no? El concepto de la consolación del Espíritu Santo es la estaca que sostiene la planta de tomate cuando está creciendo. Y lo que lo da firmeza, que no se mueve en el viento, que se sostiene la planta hasta que da su fruto en su momento, en la madurez. Entonces, como la constancia aquí es la fortaleza que nos permite la paciencia, la persistencia, esa resolución de seguir, de no aflojarnos, de seguir en esa tarea. ¿Por qué? Porque queremos volver al egocentrismo. Queremos salir con lo nuestro. Y el Señor está diciendo, no, comprométete con tu hermano dentro de la congregación del pueblo de Dios, ¿no? A tu prójimo, dice que es una palabra un poco rara en este contexto, porque generalmente prójimo habla de cualquier con la cual uno tiene algún vínculo, algún trato. Pero aquí en este contexto es clarísimo que está hablando dentro del pueblo de Dios, el hermano con el cual tenés trato, con la cual tenés trabajo. ¿Qué bendición nosotros tenemos en las Escrituras? Que nos da todo eso. La enseñanza, la indicación, nos guía, nos muestra cómo vivir, nos muestra lo que Dios pretende de nosotros. Pero eso no es todo. Vamos al versículo 5. ¿Sí? Pero el Dios, y están las mismas palabras otra vez, el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir entre Cristo Jesús. No es un esfuerzo, no, me voy a poner firme, voy a aguantar, me van a aguantar, ¿no? No es solamente, no es por nuestra fuerza. Aquí la oración del apóstol Pablo es que eso viene de Dios por su gracia. Él es quien nos permite ninguna sorpresa que viene en el fruto del Espíritu. La obra de Dios en nuestras vidas. La palabra pero ahí en la Reina Valera es un poco sorprendente. No creo que no está en el griego. Algunas traducciones en español lo tienen, la mayoría no. En inglés veo que ninguno tiene la palabra pero. Creo que es más bien una conclusión al argumento del apóstol aquí en ese párrafo. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros ese mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué mismo sentir? Lo que acabamos de leer. El compromiso de los fuertes con los débiles que reciban el ánimo, que no lo hagamos tropiezo, que los seguimos enseñando para que también puedan crecer, madurar, profundizar su conocimiento del Señor en su palabra
y así llegar a la madurez y vivir esa misma libertad que quizás los que son más fuertes de conciencia ya a esta altura lo pueden vivir. ¿Y dónde nos lleva? Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que sale de ese compromiso del amor, el uno con el otro, el débil, ¿no? En relación con el fuerte en relación con el débil, nos permite unanimidad. Nos permite unanimidad. ¿Por qué? Estamos restringiéndonos, guardándonos, cuidándonos para la edificación mutua, para que juntos podemos crecer como cuerpo de Cristo y no solamente yo como una isla escondido en mi rincón sacando mis propios gustos. ¿Ven cómo el plan de Dios, el proyecto de Dios está en esa madurez de cuerpo, esa madurez de iglesia? ¿Se acuerdan que hablé de entrada que ahí hoy iba a plantear la diferencia entre un egoísmo, ¿no?, y la gloria de Dios? Y nos crea la disyuntura en esa cuestión de valores. ¿De qué manera quieres vivir? Glorificándole a Dios en el compromiso mutuo de ese amor dentro del pueblo de Dios, o en forma egoísta, hago lo mío, saco lo mío, aprovecho de lo mío, lo disfruto, y a los demás que se enrollan. Ahora, lo puse a propósito entre estos dos. Acuérdense lo que había dicho antes. Cuando hay que elegir entre uno y el otro, los puntos del dilema, como dicen, uno es donde encuentra, donde realmente está el valor superior, el valor rector, la guía de la vida. Y hay un paso también que es aún más doloroso, si lo puedes decir ahí para ir terminando. Al fin del día, lo que decimos no nos muestra nada. Es lo que hacemos que muestra si realmente nuestro corazón está de este lado o si está de este lado. Yo los animo, por obra del Espíritu Santo en nuestra vida, por la gracia y misericordia de Dios, definite por buscar su gloria, por comprometerte con el bien de tu hermano a un costo propio. A un costo de tu propio, ¿qué importa? Son cosas que recibís y después las cosas son de muy poca importancia. La comida, los días de fiesta o no de fiesta, las preferencias que tenemos, sino que crezcamos en paz, en amor y en edificación mutua, como el apóstol Pablo nos ha enseñado. Oremos. Señor, es un gran privilegio poder ser tus hijos y tus hijas. Sabemos, Señor, que no terminaste con nosotros todavía. Pedimos, Señor, que nos tengas más paciencia todavía. Pedimos, Señor, que sigas obrando en tu gracia, en tu bondad, en nuestras vidas. Gracias, Señor, que vos sos el Dios de paciencia y consolación. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo dé ese fruto en nuestras vidas y que no sea de boca por afuera, sino, Señor, que sea una realidad que es evidente en las decisiones, en las acciones, en las actitudes, en los compromisos, en las palabras que utilizamos. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros en el Señor Jesucristo. Amén. Amén.